Bienvenidos. La depresión afecta a personas de toda edad, de toda condición social, de toda raza, de toda región del país. Los estudios de salud mental en Colombia han ido advirtiendo cómo hay no simplemente fenómenos aislados, sino casi un fenómeno de salud pública con la incidencia y la repitencia de casos de depresión. La depresión, cárcel del alma, como la denomina nuestro invitado en uno de los capítulos de su último libro, ¿qué hay detrás de la depresión? Darío González Castro es un consejero familiar, líder espiritual, periodista muy reconocido que ha estado en la W, en El Tiempo, en City TV, en distintas emisoras, y me da mucho gusto saludarlo hoy. Darío, bienvenido. Doctor Juan, un gusto estar aquí en este programa y saludo a todos los televidentes. Es muy impresionante cómo se han multiplicado los casos de depresión últimamente en esta sociedad hiperconectada, en esta sociedad de las redes sociales, pero también en esta sociedad de tanto individualismo en el acceso a la información, al entretenimiento, a la música. En efecto, Juan, estamos en un tiempo donde es la aldea global, comunicación con todo el mundo, y sin embargo la comunicación al interior de la familia está muy mal, la persona vive aislada, y este tema de la depresión es muy fuerte, doctor Juan. La Organización Mundial de la Salud dice que hay 350 millones de depresivos en el mundo. 350 millones en el mundo de personas con propensión a la depresión. Están sufriendo este embate, y también dice la Organización Mundial de la Salud que para el 2022 la depresión será la primera causa de muerte por encima del cáncer. Se va a morir Cada más año, gente por depresión que por cáncer. Porque eso termina, Darío, termina en suicidio. un suicidio. Correcto. Cada año, dice también la OMS, que se suicida 1 millón de personas. Y hemos visto casos, el famoso... Perdón, Darío, despacio. Al año se suicidan 1 millón de personas. 1 millón de personas. Y lo hemos visto en casos famosos. Una diseñadora de Nueva York que recientemente se suicida, aparentemente tenía todas las comodidades y todo el éxito del mundo, se suicida. Un chef francés se suicida. Y vemos casos emblemáticos como Robin Williams, siendo un tremendo hombre, ganador de varios premios Oscar, y sin embargo termina suicidándose. Es un embate realmente fuerte. Le pregunto, como su libro, ¿qué hay detrás de la depresión? Pues este libro, Juan, es un libro que tocó profundamente, o salió de nuestra experiencia con un caso de nuestra hija mayor. Fue un tema muy fuerte. Ella venía sufriendo, digamos, unos temas como de soledad, se aislaba, lloraba pues con más frecuencia de la que uno diría una persona llora. En algún momento, hace 5 años, ella decide que quiere irse para Estados Unidos a estudiar allí. Y allí fue peor el tema de la depresión la agarró muy fuerte. Pues obviamente con el tema de la discriminación por ser latina, por el tema de la distancia, el tema del idioma, de la cultura. El caso es que fue una cosa dramática, inclusive llegó a unos niveles que dijimos, la perdimos muy fuerte. Me toca viajar a mí a Estados Unidos y ya cuando llegamos el cuadro era muy fuerte, le habían diagnosticado esquizofrenia por este tema de la depresión. Y no era esquizofrenia, sino depresión. No, exacto, un tema depresivo muy fuerte. ¿Qué provoca la depresión, Darío? Pues hay 3 causas que originalmente provocan la depresión. Una causa es la del cuerpo, que esa es cuando hay una enfermedad cardiovascular, hay una afección a los neurotransmisores que están en el cerebro y conectan todos los sistemas del cuerpo, o por un golpe o por un tumor, o muchas veces cuando en el momento de nacer algo pasó con ese niño o esa niña y entonces se genera la depresión. Ese es el caso mínimo. Hay algunos y eso lo trata el médico, pero lo más fuerte es lo que se produce en el alma. En el alma es por la amargura, el resentimiento, el dolor, la falta de amor. Usted que trata tanto estos casos, doctor Juan, en sus columnas y en los programas, que siempre propende por el tema del amor, hoy el mayor problema es ese: la gente no se siente amada, le genera inseguridad, la soledad también. Entonces en el alma es donde más se produce este tema, pero lo más fuerte es cuando esto migra al campo del espíritu, y allí vemos que niños y jóvenes que no tenían antecedentes penales terminan ocasionando una tragedia en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, terminan suicidándose. Entonces son 3 causas, una en el cuerpo, otra puede producirse en el alma u otra en el espíritu, y hay que mirar porque el ser humano es tripartito. No podemos decir, no, hay un tema de mi alma, pero eso no me va a afectar el cuerpo y no me va a afectar el espíritu.
Entonces hay que revisar con mucho cuidado, pero estamos frente a un tema que es muy grave. ¿Cómo pueden las familias, Darío, evitar que estos casos avancen? ¿Cómo reconocerlos a tiempo? ¿Cómo tender la mano? Claro, digamos que los síntomas de la depresión es llanto excesivo, la persona se aísla, la persona tiene una perspectiva negativa de la vida, nada le satisface. Son personas que la familia se va para un paseo y casi que la persona quiere ir, pero en algún momento ya no le provoca ir, se despierta en la mañana y ya no quiere vivir, no quiere salir. Todo se vuelve negativo, es una perspectiva oscura, la vida no se ve en colores sino en blanco y negro, se ve que es fracaso porque además todo esto viene tal vez por una bancarrota, la pérdida de un familiar, separación de sus padres, en fin. Es realmente un tema que toca a todas digamos, los estratos, pero también todas las condiciones sociales. Hay un capítulo que se llama Depresión y demonios. Este capítulo es tremendo, que lo vivimos en carne propia. Les decía yo hace algunos instantes que cuando la depresión avanza hacia el tema espiritual, la persona ya no es consciente de sí misma, de tal manera que está lista para lanzarse de un séptimo piso, de un tercer piso, lanzársele a un vehículo. ¿Pierde, se enajena? Claro, su alma se enajena, allí es donde están las emociones, el pensamiento y la voluntad, y casi que queda eso allí capturado muchas veces por el tema de la oscuridad. Le pregunto para nuestros televidentes y para seguir en este diálogo la diferencia entre el alma y el espíritu. Claro, es muy importante la pregunta, doctor Juan. El alma, allí están esos tres componentes: pensamientos, emociones y voluntad. La voluntad es la capacidad que tiene el ser humano para decidir, pero todo comienza el tema de la depresión con un pensamiento de mi vida no tiene sentido, mis papás no me aman, yo soy un fracasado, esto no tiene ninguna razón de ser, mi esposo tiene otra persona, yo no le intereso a nadie. Un pensamiento, luego viene una emoción, un sentimiento que dice, sí, esto no vale la pena vivir, estoy muy triste, muy abatido, acongojado, y lo último es una acción, acabe con su vida. Ahí hay un veneno, láncele a un jarro, váyase de aquí, tómese unas pastillas, y esto termina muy mal realmente. Entonces podemos decir que hay que revisar con sumo cuidado, porque ese cuadro cuando alguien lo empieza a detectar, hay que hacerlo inmediatamente, tocar y ayudar con familia, acudir a una ayuda profesional. De lo contrario, la última fase de la depresión es el suicidio y hay que evitar llegar hasta allí. Darío, el libro tiene en el fondo, después de toda esta experiencia, este testimonio, este estudio, un mensaje que es muy alentador en el sentido de que la depresión se puede superar. Claro. No es un episodio fatal e irreversible. Cuando alguien en su casa tiene con un pariente, con un hijo, con la pareja, con otra persona un cuadro de depresión, después de leer el libro, lo que uno entiende es, se puede superar, se puede evitar la depresión y por supuesto que se puede evitar el suicidio. Claro. Digamos que el título del libro, ¿qué hay detrás de la depresión? Cuando tocó nuestra casa, uno dice, esto no nos puede estar pasando a nosotros. Pero cómo esta niña inteligente hizo 2 carreras en la Universidad de los Andes, se va a estudiar a Estados Unidos y en 3 meses se empezó a deteriorar, comenzó a entrar en ese laberinto emocional. Entonces uno dice, no, esto es terrible, hay que hacerlo. Entonces lo primero es detectemos qué produce la depresión, detectemos que la tienen, porque muchos la tienen y lo asocian simplemente a una tristeza pasajera. Entre más rápido se detecte, más rápido se puede atacar. Pero como usted lo dice, Juan, lo importante es trabajar en familia, mirar todos los mecanismos, si es en lo natural que lo ocasionó un vacío, un defecto, algo que se agrandó de manera exagerada y entonces la persona dice, esto no me pasa sino solo a mí, yo no puedo superarlo, pero cuando se trabaja en equipo, en familia, realmente se puede salir adelante. Y cuando el componente ya es espiritual, obviamente hay que revisar qué es lo que ha sucedido, porque muchas veces esto parece como la tabla Ouija. La persona comienza a escuchar voces, comienza a tener unos deseos de acabar con su vida, de acabar todo, entonces hay que revisar a tiempo, hay que mirar qué es lo que ocasiona la depresión, qué es lo que los detonantes, inmediatamente atacar el problema, pero sí se puede salir de esta situación. Y quienes han tenido cuadros de depresión reciben la ayuda, el acompañamiento familiar. Luego no solo se evita el suicidio, sino que retornan a una vida muy feliz.
El año pasado hicimos un congreso que se llamó Reposando en el Nido del Águila, porque hay gente que vive muy preocupada, afanada, con estrés, y entonces no están reposando, no duermen bien y ya es un trastorno. La persona no come bien, vive afanada, vive ansiosa, pensando en el futuro, pensando en cosas. Hicimos un congreso, fueron allí médicos, fueron psicólogos, personas escuchando el caso de nuestra hija. Inclusive El Tiempo hizo 2 artículos sobre cómo había salido de esta situación y nos impresionó mirar pues, realmente que la medicina llega hasta un punto, pero hay que mirar qué trasciende. Por eso el libro sugiere corramos este velo y miremos por qué ataca la depresión a una persona, a una familia, a los niños. Un niño a los 8 años diciendo, no quiero vivir. Eso es lamentable. Pero también a mujeres y todo lo que se da. En Colombia, por ejemplo, las cifras, dice la encuesta nacional de salud mental que 4 de cada 10 colombianos tienen problemas mentales. Eso es muy grave. 4 de cada 10. Y 1 de cada 10, solo 1 ha sido atendido, porque no hay cómo atenderlos, porque se desconoce los orígenes y cómo atacar este problema. Pero la buena noticia es que realmente se puede salir adelante, pero esto hay que trabajarlo y atacarlo de manera integral para evitar cuadros muy, muy tristes. No vamos a mencionar más personas en el país, pero hemos visto deportistas que son muy exitosos y terminan quitándose la vida. Entonces, esto además tiene un libro, doctor Juan, que reafirma a la persona porque la autoestima está en el piso, la persona ya realmente cree que cumplió su ciclo, que la vida no vale la pena, ya no le interesa su familia, sus hijos, la esposa, pierde un interés total por la vida, total por las relaciones familiares. Darío, este libro ya está en las librerías. Sí, está en las librerías. Y usted también hace conferencias, charlas. ¿Cómo lo encuentran? ¿Cómo nuestros televidentes pueden ubicarlo? ¿Cómo, si quieren ayuda en un caso particular, o si quieren conversar sobre un tema familiar, o si quieren que dicte una conferencia en un colegio, qué sé yo, en una entidad, ¿cómo se hace? Primero ahí está el Twitter, también hay un celular, o si no en las redes sociales, en la fanpage como Darío González Castro, y ahí está la información. Y digamos que lo que nos pasó a nosotros lo detectamos, lo pudimos superar, y por eso también estamos en capacidad de ayudar a personas. Recientemente estuvimos en Cali, en el Congreso superando este tema, y lo mismo, en Cali está sucediendo. Esto se volvió un mal digamos, del presente siglo y hay que trabajarlo fuertemente. También deberíamos decir, ya para cerrar nuestro programa en este minuto final, a todas las familias, atentos con las señales de depresión que pueda dar un miembro de la familia. A veces se pasa por encima. Ah, no, es que es un tema pasajero. No, es que es así, es que tiene un capricho, es que tiene una tusa, pero eso consigue un novio rápido y se le vuelve a pasar. Y resulta que eso a veces tiene una raíz mucho más profunda. Y hay temperamentos, doctor Juan, que son proclives, son más propensos a tener depresión. Digamos, personas que son melancólicas, flemáticas, son aquellos ordenados, aquellas personas que son que planean toda la cosa, muy perfeccionistas. Y cuando tienen un revés en la vida, porque de eso está constituida la vida, tenemos victorias, tenemos fracasos, tenemos altos, bajos, y cuando le llega una situación de estas dicen que perdieron el control y eso los golpea fuertemente. Entonces, estas personas son más proclives, repito, a tener depresión. Y es cierto que así es la vida, hermosa, maravillosa, llena de cosas espectaculares, siempre con la ilusión frente al amor y la felicidad, pero a todos nos tocan momentos de dificultad, momentos de adversidad, a todos en algún momento de la vida o en varios el viento nos sopla en contra. ¿Cómo hace cada uno para reconocerse en esta dimensión, Darío? Yo creo que hay que hacer un monitoreo, una evaluación de qué estoy pensando yo, porque a veces, como les dijimos, el tema comienza por un pensamiento. Tengo pensamientos de derrota, pensamientos que no me voy a levantar de esta situación, pensamientos negativos, pensamientos de suicidio, que la persona dice, esto no me puede estar pasando a mí. Entonces viene el pensamiento, el sentimiento y luego viene la voluntad que decide de alguna manera quitarse la vida, decide aislarse, decide romper con el mundo y termina en una clínica de reposo. 1 millón de casos al año de suicidio, es verdaderamente escalofriante. Muchas gracias, Darío, por haber estado con nosotros y compartir con nuestros televidentes qué hay detrás de la depresión. Pues a usted, Juan, y a todos los televidentes un gran abrazo y muy amables por esta invitación. Y a ustedes, anímense, la vida es bella, el amor existe, los días mejores siempre están por venir. Sigan con Red Más Noticias.